¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se burla de ti cuando crees en algo que los demás consideran una locura? La historia está escrita por los vencedores, pero también por los escépticos que prefieren enterrar verdades incómodas bajo la etiqueta de mitos ridículos. Hoy vamos a viajar a través del tiempo para desenterrar 33 relatos que durante siglos fueron tratados como cuentos de viejas o delirios conspiranoicos, pero que la ciencia y la arqueología terminaron demostrando que eran 100% reales. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber. Número 1. La ciudad perdida de Troya. Durante generaciones, los eruditos respetables se encogían de hombros y sonreían con condescendencia cuando alguien mencionaba la guerra de Troya. La obra de Homero era catalogada como un poema épico bellísimo, pero puramente ficticio. Decían que el caballo gigante, los héroes semidivinos y la gran fortaleza de murallas impenetrables eran solo metáforas literarias del colapso de la Edad del Bronce. Todo cambió en la década de 1870, cuando Heinrich Schliemann, un arqueólogo aficionado que creía con fervor casi religioso en los textos antiguos, decidió cavar en la colina de Hisarlik, en la actual Turquía. De la manera de la belleza sistema de Molicáunica, escapa la civilización, y de Molicáunica, escapa la belleza sistema de Molicáunica, en la actual Turquía. Había probado por colegiada de traidores para establecer el paraíso de la séptima belleza sistema. Escapa la civilización, demasiado combate con las sistemas primera. En el actual Turquía, no solo descubrió las ruinas de una gran fortificación, sino múltiples capas de ciudades superpuestas, que correspondían exactamente con la ubicación y las descripciones geográficas de la Ilíada. Troya existió, sufrió un asedio brutal, y la gran leyenda resultó asentarse sobre cimientos de piedra real. Número 2. El monstruo marino del Kraken. Los marineros del norte de Europa pasaron siglos describiendo con terror a una bestia colosal capaz de engullir barcos enteros de un solo bocado en las frías aguas del Atlántico. Los científicos ilustrados se reían de estas crónicas, argumentando que la histeria colectiva, el escorbuto y el consumo excesivo de ron hacían ver monstruos donde solo había ballenas o corrientes marinas extrañas. Sin embargo, el mito del Kraken se materializó por completo cuando la ciencia moderna catalogó oficialmente al calamar gigante, conocido científicamente como Architeuthis, con ojos del tamaño de platos de comida y tentáculos erizados de ventosas dentadas que pueden medir más de 12 metros de largo. Esta criatura de las profundidades abisales demostró que las pesadillas de los viejos lobos de mar tenían bases biológicas aterradoras. Número 3. La ciudad del oro en la selva hondureña, la leyenda de la ciudad blanca, o la ciudad del dios mono, arrastró a decenas de exploradores a una muerte segura en las selvas impenetrables de la Mosquitia en Honduras. Se decía que era una metrópolis pavimentada con piedras de un blanco deslumbrante, repleta de riquezas que rivalizaban con las del imperio inca. Durante 5 siglos se consideró un simple espejismo codicioso, nacido de la imaginación de los conquistadores españoles. En el año 2012, un escaneo con tecnología de radar aéreo llamada LIDAR atravesó el denso follaje revelando la verdad. Una red entera de plazas, pirámides y canales construidos por una civilización perdida y olvidada. Los arqueólogos que descendieron al sitio confirmaron la existencia de templos decorados con figuras talladas de hombres mono. El mito no era una fantasía, era arqueología oculta por la maleza. Número 4. La lluvia de ranas y peces. Si alguien en la Edad Media afirmaba que del cielo caían animales vivos, terminaba excomulgado o catalogado como un loco poseído por el demonio. La idea de que nubes oscuras pudieran descargar miles de ranas o peces sobre un campo de cultivo era vista como un claro ejemplo de superstición religiosa o exageración campesina. La física moderna descubrió el misterio detrás de este fenómeno bíblico, las trombas marinas. Cuando un tornado de gran intensidad pasa sobre un cuerpo de agua poco profundo, actúa como una aspiradora colosal que succiona la fauna local hacia la atmósfera. Estos animales son transportados a kilómetros de distancia, dentro de las corrientes de aire ascendentes antes de precipitarse a tierra, aún con vida, ante el pánico y el asombro de los testigos desinformados. Número 5. El viaje vikingo a América del Norte. La historia oficial dictaba que Cristóbal Colón había sido el primer europeo en poner un pie en el continente americano en el año de 1492. Las sagas nórdicas que hablaban de una tierra fértil llamada Vinlandia, supuestamente descubierta por Leif Erikson 500 años antes, eran descartadas por los académicos occidentales como relatos propagandísticos destinados a ensalzar el orgullo de los guerreros del norte. Ese escepticismo histórico se desmoronó por completo en 1960, cuando los arqueólogos descubrieron en la península de Terranova, Canadá,
un asentamiento nórdico auténtico conocido como Lance Aux Meadows. Las excavaciones revelaron casas de turba, talleres de herrería y artefactos vikingos idénticos a los encontrados en Groenlandia. Los vikingos llegaron primero y el mito de Vinlandia era pura geografía real. CTA2, en el medio, no dejes que otros decidan qué es real para ti. Únete y toma el control de la verdad. Número 6. El gorila de montaña, el eslabón perdido. Durante el siglo XIX, los exploradores que regresaban del África Central hablaban de una raza de hombres salvajes gigantescos, cubiertos de pelo oscuro y poseedores de una fuerza descomunal que habitaban las cumbres nevinosas de los volcanes. La comunidad científica europea descartaba estas historias, considerándolas simples variantes de los mitos de hombres lobo aplicados a la selva tropical. No fue hasta el año de 1902 cuando el capitán alemán Robert von Beringe abatió a un espécimen en las montañas de Ruanda, que el mundo civilizado tuvo que aceptar la existencia del gorila de montaña. La criatura mitológica resultó ser un pacífico gigante vegetariano que simplemente quería mantenerse alejado de la destructiva curiosidad humana. Número 7. El emperador que unificó China y su ejército invisible. Los textos antiguos chinos hablaban de un mausoleo colosal construido para el primer emperador, Qin Shi Huang, custodiado por miles de guerreros de tamaño real, hechos de arcilla para protegerlo. En el más allá, durante más de 2 milenios, los historiadores asumieron que esto era una exageración retórica típica de las crónicas dinásticas orientales para demostrar el poder absoluto del monarca. En 1974, un grupo de agricultores que cavaba un pozo de agua cerca de la ciudad de Xi'an desenterró fragmentos de terracota. Las excavaciones posteriores revelaron más de 8.000 soldados, caballos y carros tallados, con un nivel de detalle único y rostros individuales. El ejército fantasma del emperador era real y sigue custodiando su tumba inexplorada hasta el día de hoy. Número 8. El pozo de la muerte de los mayas. Los relatos de los sacerdotes españoles del siglo XVI describían con horror cómo los mayas arrojaban a jóvenes doncellas vivas, cubiertas de joyas de oro y jade, al fondo de cenotes sagrados como sacrificio al dios de la lluvia, Chaac. Los antropólogos del siglo XX dudaban de la veracidad de estos relatos de sacrificios masivos, atribuyéndolos a la propaganda católica para justificar la destrucción de los templos indígenas. La duda se disipó cuando los buzos de la expedición científica de Edward Herbert Thompson dragaron el cenote sagrado de Chichén Itzá. Encontraron miles de objetos de oro, cobre, piezas de jade fino y lo más revelador, los restos óseos de decenas de personas cuyos traumas óseos confirmaban que habían sido arrojadas vivas a las profundidades de las aguas sagradas. Número 9. La droga de la locura del oráculo de Delfos. El mito griego afirmaba que la Pitia, la sacerdotisa del templo de Apolo en Delfos, entraba en un trance divino que le permitía profetizar el futuro de reyes e imperios, tras inhalar los vapores sagrados que emanaban de una grieta en la roca del templo. Los escépticos modernos argumentaban que los trances eran simples fraudes teatrales montados por los sacerdotes locales para lucrar con la fe del pueblo. Un estudio geológico exhaustivo realizado a finales del siglo XX descubrió que el templo de Delfos fue construido precisamente sobre la intersección de dos fallas tectónicas activas. Las rocas subyacentes eran calizas ricas en hidrocarburos que, bajo la presión de la actividad sísmica, liberaban gas etileno a través de las fisuras. El etileno, al ser inhalado en espacios cerrados, produce estados de euforia, alucinaciones y desconexión física. La Pitia sí estaba drogada, pero por la geología de la Tierra. Número 10. El monstruo del lago Ness de la antigüedad, el Basilosaurio. En el desierto de Egipto se encuentra un lugar inhóspito llamado Wadi al-Hitan, o el Valle de las Ballenas. Los beduinos de la región evitaban la zona por la noche debido a leyendas sobre serpientes gigantescas fosilizadas que habitaban las arenas movedizas. La idea de serpientes marinas gigantes en medio de un desierto árido parecía el colmo de la fantasía desértica. Los paleontólogos que investigaron la zona descubrieron cientos de fósiles pertenecientes al Basilosaurus, un ancestro prehistórico de las ballenas modernas que vivió hace 40 millones de años. Este animal medía hasta 18 metros de largo y poseía un cuerpo extremadamente alargado y serpentino que se asemeja de manera idéntica a las representaciones tradicionales de los dragones marinos. El mito se basaba en los huesos expuestos por el viento del desierto de una criatura que alguna vez nadó en el océano prehistórico que cubría Egipto. Número 11. La gran inundación que inspiró el Arca de Noé. Prácticamente todas las culturas antiguas del planeta
desde los sumerios hasta los pueblos originarios de América, tienen en sus textos sagrados la historia de un diluvio global que borró del mapa a la humanidad. Durante siglos, la ciencia oficial consideró que esto era una metáfora religiosa sin base empírica alguna. No obstante, los geólogos marinos William Bryan y Walter Pitman descubrieron evidencias de que hace unos 7.500 años, al final de la última glaciación, el derretimiento de los glaciares provocó que el mar Mediterráneo rompiera la barrera natural del estrecho del Bósforo con la fuerza de miles de cataratas del Niágara. El agua inundó el valle del Mar Negro, elevando su nivel de forma catastrófica y sumergiendo cientos de asentamientos humanos en cuestión de semanas. Para los habitantes de la época, el mundo conocido se había ahogado por completo. Número 12. La ciudad perdida de Heraclión bajo las olas. La ciudad egipcia de Heraclión, mencionada por historiadores clásicos como el gran puerto de entrada a Egipto y el lugar donde Helena de Troya buscó refugio, desapareció de los registros históricos de manera tan abrupta que muchos arqueólogos llegaron a creer que era un lugar ficticio, que solo existía en la literatura mitológica. En el año 2000, el arqueólogo submarino Frank Goddio localizó las ruinas de la ciudad sumergida a 6 kilómetros de la línea de costa actual, bajo las aguas de la bahía de Abukir. Monolitos gigantes, estatuas de dioses egipcios de 5 metros de altura y decenas de naufragios de barcos mercantes revelaron que un terremoto masivo seguido de una licuefacción del suelo había arrastrado a la próspera metrópolis al fondo del océano, en un solo día. Número 13. El rey Midas y su tumba de bronce. La mitología griega nos cuenta la trágica historia del rey Midas, un gobernante tan codicioso que fue castigado por los dioses con el don de convertir en oro todo lo que tocaba, incluyendo su propia comida y a su amada hija. Aunque el toque de oro es claramente una metáfora sobre los peligros de la avaricia, el rey Midas fue una figura histórica real. En la década de 1950, los arqueólogos excavaron un gran túmulo funerario en Gordio, la antigua capital de Frigia, en la actual Turquía. En su interior, descubrieron la tumba intacta de un monarca de finales del siglo VIII a.C., rodeado del ajuar funerario de bronce más grande jamás descubierto en la región. Los restos orgánicos del banquete fúnebre revelaron que los invitados consumieron un guiso de cordero sazonado con miel y vino dorado. Midas existió y su riqueza real inspiró la fábula de oro más famosa de la humanidad. Número 14. Las mujeres guerreras de las estepas, las amazonas. Los griegos antiguos sentían una fascinación aterrada por las amazonas, una sociedad mítica de mujeres guerreras que habitaban en los confines del mundo conocido, cabalgando desnudas por las estepas rusas y cortándose el pecho derecho para poder disparar mejor el arco de caza. Aunque los historiadores decían que eran solo un invento de la cultura patriarcal griega para justificar la dominación femenina, el descubrimiento de tumbas de la cultura escita cambió las reglas del juego. Los arqueólogos desenterraron los restos óseos de decenas de mujeres guerreras, enterradas con flechas, dagas de hierro, escudos y caballos de guerra. Muchas de ellas mostraban heridas de combate en sus huesos, que demostraban que habían luchado y muerto en el campo de batalla, al igual que los hombres escitas. Las amazonas reales no se cortaban los pechos, pero sí dominaban el arte de la guerra con una maestría legendaria. Número 15. La isla flotante de los monstruos de un solo ojo. Los cíclopes. El cíclope Polifemo, el gigante de un solo ojo que casi devora a Ulises en la Odisea, ha sido uno de los monstruos más icónicos de la literatura universal. Los escépticos siempre consideraron que el cíclope era un disparate anatómico sin sentido. Sin embargo, la explicación de este mito se encuentra en la paleontología del Mediterráneo. En islas como Sicilia y Creta, se han descubierto numerosos esqueletos fósiles de elefantes enanos prehistóricos. El cráneo de un elefante enano tiene una gran cavidad nasal central que para un observador de la antigüedad que no tuviera conocimientos de anatomía animal, parece la cuenca ocular gigante de un ser humanoide colosal. Los antiguos griegos encontraron estos cráneos e inventaron al gigante de un solo ojo para explicar el asombroso hallazgo de la naturaleza. Número 16. El mapa que detalla la Antártida antes del hielo. El mapa de Piri Reis, dibujado por un almirante otomano en el año de 1513, mostraba con un detalle asombroso la costa este de América del Sur y, de manera inexplicable, la costa norte de la Antártida libre de hielo. Dado que la Antártida no fue descubierta oficialmente hasta 1820 y ha estado cubierta por una capa de hielo de kilómetros de espesor durante millones de años, el mapa fue catalogado durante décadas como un fraude geográfico o una fantasía cartográfica inexplicable. Las investigaciones geológicas recientes mediante sondeos de sonar profundo demostraron que la costa antártica dibujada por Reis
coincide con la topografía subglacial de la Tierra de la Reina Maud. Aunque los científicos debaten cómo es posible, el mapa demostró que el conocimiento cartográfico antiguo poseía fuentes geográficas que desafían nuestra comprensión histórica actual. Número 17. La ciudad bíblica de Sodoma y la lluvia de fuego. La destrucción bíblica de las ciudades de Sodoma y Gomorra, mediante una lluvia de fuego y azufre enviada desde los cielos para castigar los pecados de sus habitantes, ha sido tratada históricamente como una parábola moralista de la Biblia, sin ningún tipo de fundamento histórico comprobable. Los arqueólogos que excavaron el yacimiento de Tall el-Hammam en Jordania descubrieron evidencias de que una próspera ciudad de la Edad del Bronce fue arrasada de manera instantánea por una explosión de calor extremo, hace unos 3.600 años. Los análisis del suelo revelaron la presencia de fragmentos de cerámica derretidos a temperaturas que superaban los 2.000 grados centígrados y una capa de ceniza rica en azufre. Los científicos estiman que un meteorito explotó en la atmósfera sobre la ciudad con una fuerza 1000 veces superior a la bomba atómica de Hiroshima, vaporizando los edificios en segundos y creando el mito de la ira divina de fuego. Número 18. El árbol de la muerte de Madagascar, que comía humanos. Los relatos de los viajeros coloniales del siglo XIX describían un árbol sagrado en las profundidades de las selvas de Madagascar que era adorado por la tribu Mkodo. Se decía que este árbol tenía tentáculos vegetales que atrapaban a las personas y las digerían vivas tras ser ofrecidas en sacrificio humano. La comunidad botánica descartó la historia, considerándola una fantasía sensacionalista del periodismo sensacionalista de la época. Aunque un árbol devorador de hombres como tal no existe, los científicos descubrieron plantas carnívoras gigantescas como la Nepenthes attenboroughi, capaz de atrapar e ingerir ratas y aves medianas en sus jarros llenos de enzimas digestivas ácidas. El mito del árbol carnívoro humano fue una exageración literaria inspirada en el descubrimiento real de una biodiversidad botánica devoradora de carne en el corazón de las selvas tropicales más aisladas del mundo. Número 19. La secta de los asesinos de la montaña. Durante las cruzadas, los caballeros europeos regresaban a casa contando historias aterradoras sobre una secta secreta de fanáticos musulmanes, liderados por el viejo de la montaña. Se decía que estos hombres consumían hachís antes de infiltrarse en las cortes de reyes y generales para cometer asesinatos políticos perfectos a sangre fría, sin importarles perder sus propias vidas en el proceso. La palabra asesino nació de estos relatos que muchos historiadores consideraban simples leyendas medievales exageradas por la propaganda cristiana de la época. Sin embargo, la secta de los nizaríes fue una organización histórica real que operó desde su inexpugnable fortaleza de Alamut en el actual Irán entre los siglos XI y XIII. Su red de espías entrenados para el magnicidio selectivo cambió el destino político de Oriente Medio mediante el uso sistemático del terror táctico. Número 20. Los túneles secretos de la ciudad subterránea de Derinkuyu. En la región de Capadocia, Turquía, los campesinos locales solían contar historias sobre espíritus que habitaban en pasadizos subterráneos interminables que se extendían bajo los campos de cultivo y las viviendas. Estas historias eran vistas por los forasteros como supersticiones rurales para explicar los sonidos extraños del viento nocturno. En 1963, un hombre que remodelaba su casa de piedra derribó una pared de su sótano y descubrió una habitación oculta que conducía a un pasadizo de piedra tallada. El hallazgo reveló la monumental ciudad subterránea de Derinkuyu, una metrópolis subterránea excavada a mano en la roca volcánica, con capacidad para albergar a más de 20.000 personas de manera permanente, completa con pozos de agua, establos, iglesias y con puertas de piedra maciza para defenderse de invasiones militares coloniales. Número 21. La plaga de baile que mataba de agotamiento. En el año de 1518, una epidemia inexplicable azotó la ciudad de Estrasburgo. Cientos de personas comenzaron a bailar sin control en las plazas públicas día y noche, durante semanas, sin comer ni dormir, hasta que muchas de ellas morían de ataques cardíacos, derrames cerebrales o puro agotamiento físico. Las crónicas de la época describían la plaga del baile como una maldición demoníaca o un castigo divino. Los escépticos modernos pensaban que las actas del ayuntamiento que documentaban el suceso eran exageraciones burocráticas o errores de traducción histórica de la Edad Media. La ciencia moderna confirmó que el evento ocurrió tal y como se describió y apunta a dos causas posibles: una histeria colectiva desencadenada por el estrés social extremo de las hambrunas de la época o el envenenamiento por cornezuelo del centeno, un hongo psicotrópico que crece en el grano húmedo y produce espasmos musculares violentos y alucinaciones psicodélicas masivas en quienes consumían pan contaminado.
Número 22. El laberinto del Minotauro en Creta. La leyenda de Teseo y el Minotauro, la temible criatura mitad hombre mitad toro, encerrada en un laberinto indescifrable diseñado por Dédalo bajo las órdenes del tiránico rey Minos, en Creta, ha sido uno de los pilares de la mitología clásica griega. Los historiadores decían que este laberinto y el monstruo eran simples alegorías de la dominación minoica sobre las islas del mar Egeo. El arqueólogo Arthur Evans desenterró a principios del siglo XX el espectacular palacio de Cnosos en Creta. El diseño de este palacio de la Edad del Bronce era tan complejo, con cientos de habitaciones interconectadas, pasillos sin salida, escaleras de caracol y sótanos oscuros, que cualquier visitante de la antigüedad se habría perdido de inmediato dentro de sus muros, describiéndolo literalmente como un laberinto sin retorno. Además, los frescos que decoraban las paredes mostraban a jóvenes atletas saltando sobre toros sagrados en un ritual sagrado que inspiró el mito de la temible bestia con cuernos del palacio. Número 23. La existencia real de Robin Hood, el mítico bandido de los bosques de Sherwood que robaba a los ricos terratenientes para darle las ganancias a los campesinos oprimidos de la Inglaterra del siglo XIII, ha sido catalogado durante generaciones como un personaje folclórico inventado por las baladas populares inglesas para dar esperanza a los pobres durante las épocas de tiranía monárquica. Las investigaciones históricas modernas en los registros de los tribunales ingleses medievales descubrieron la presencia de un hombre llamado Robert Hood o Jove Hood, un fugitivo de la justicia real que operaba en la región de Yorkshire a finales del siglo XIII. Las crónicas legales describen a este forajido como un arquero formidable que desafió activamente a los sheriffs locales utilizando tácticas de guerrilla forestal. El mito literario se alimentó de las hazañas reales de un hombre de carne y hueso que prefirió vivir en la clandestinidad verde antes que someterse a las leyes feudales. Número 24. El pozo de azufre azul de la isla de Java. Las leyendas de los nativos de Indonesia hablaban de un cráter volcánico donde el diablo cocinaba las almas de los condenados, en un fuego de un azul eléctrico brillante y fantasmal que iluminaba el cielo nocturno con destellos de azufre ardiente. Los geógrafos europeos consideraban que estas descripciones de fuego azul eran puras invenciones poéticas basadas en la distorsión visual de los gases volcánicos comunes de la región. El misterio se resolvió al explorar el volcán Kawajijen en Java Oriental. Las grietas del cráter liberan gases sulfúricos a presiones extremas y a temperaturas que superan los 600 grados centígrados. Cuando estos gases entran en contacto con el aire rico en oxígeno de la atmósfera terrestre, se encienden al instante creando llamas de un color azul cobalto intenso que fluyen por la ladera del volcán como si fuera lava líquida azulada. El infierno azul de Java era real y sigue ardiendo bajo las estrellas. Número 25. El tesoro escondido del Templo de Jerusalén. El rollo de cobre descubierto en 1952 entre los manuscritos del Mar Muerto en las cuevas de Qumran detallaba la ubicación exacta de 64 escondites subterráneos que contenían toneladas de oro, plata e incensarios sagrados pertenecientes al legendario Templo de Jerusalén, enterrados antes de que las legiones romanas destruyeran la ciudad santa en el año 70. Durante décadas, los arqueólogos asumieron que el texto era una fantasía mítica escrita por un fanático desquiciado para mantener viva la esperanza de la reconstrucción del templo judío tras la derrota militar ante Roma. Sin embargo, las excavaciones arqueológicas recientes en varios de los puntos topográficos indicados en el manuscrito revelaron túneles secretos, vasijas sagradas y monedas de oro de la época de la rebelión judía, que coinciden exactamente con la descripción literal del rollo de cobre. El tesoro de Jerusalén no era una metáfora, estaba escondido en la tierra desértica esperando a ser descubierto. Número 26. El viaje submarino del emperador Alejandro Magno. Los textos de los romances medievales sobre la vida de Alejandro Magno afirmaban que el conquistador macedonio se sumergió al fondo de las aguas del mar Mediterráneo dentro de una gran campana de vidrio transparente para observar la vida de los peces y descubrir los secretos ocultos de las profundidades marinas durante el asedio a la ciudad costera de Tiro en el año 332 a.C. La idea de una tecnología de buceo profunda en la antigüedad era vista como un mito fantástico, sin ningún tipo de base tecnológica. Los historiadores navales descubrieron que los ingenieros de Alejandro sí diseñaron campanas de inmersión primitivas, recubiertas de bronce y resinas transparentes que atrapaban el aire en su interior, al ser sumergidas verticalmente en el agua. Alejandro Magno utilizó estos dispositivos para realizar tareas de reconocimiento submarino de los obstáculos submarinos
que los defensores de Tiro habían colocado para destruir sus barcos de asalto. El mito de la campana de vidrio era pura ingeniería militar clásica. Número 27. La tumba maldita de Tutankamón, la leyenda de la maldición de los faraones, renació con fuerza cuando Lord Carnarvon, el financista de la expedición arqueológica que descubrió la tumba de Tutankamón en 1922, murió de manera repentina pocas semanas después de abrir la cámara funeraria del faraón dorado debido a una infección extraña de la piel, seguida de una neumonía fulminante. El mito de una fuerza sobrenatural que castigaba a quienes violaban el descanso del faraón fue alimentado por la prensa sensacionalista de la época. La microbiología médica moderna analizó las paredes y el aire estancado de la tumba sellada durante más de 3.000 años y descubrió la presencia de esporas activas del hongo Aspergillus niger, un organismo patógeno extremadamente agresivo que puede permanecer latente en la oscuridad y que ataca las vías respiratorias de personas con sistemas inmunológicos débiles. Carnarvon no murió por una maldición mágica, sino por inhalar la biología milenaria oculta en el polvo de la tumba dorada. Número 28. Las piedras flotantes del Valle de la Muerte. En el Parque Nacional del Valle de la Muerte en California existe un lago seco conocido como Rastrack Playa, donde los lugareños afirmaban que grandes piedras de decenas de kilos de peso se movían solas por el suelo arcilloso, por la noche, dejando largas y sinuosas huellas grabadas en el barro seco tras de sí. Dado que nadie había visto a las piedras moverse en vivo, el fenómeno fue atribuido durante décadas a campos magnéticos anómalos, bromas pesadas de estudiantes universitarios o avistamientos de ovnis en el desierto. En el año 2014, un grupo de científicos equipó las rocas con dispositivos de posicionamiento global y cámaras de alta velocidad. Descubrieron que en las raras noches de invierno, una fina capa de agua de lluvia se congela sobre la superficie de la playa arcillosa. Al amanecer, el sol derrite el hielo en grandes placas flotantes que, impulsadas por vientos ligeros, empujan suavemente a la roca sobre el barro blando, creando las misteriosas huellas kilométricas que asombraban a los visitantes del desierto. Número 29. La isla maldita de las muñecas que cobran vida, en los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México, se encuentra una pequeña isla artificial donde se dice que las muñecas viejas y rotas que cuelgan de los árboles cobran vida por la noche, susurrando entre sí y moviendo sus cabezas de plástico para espantar a los viajeros intrusos que navegan por las aguas oscuras del canal. El mito se consideraba una simple leyenda urbana inventada para atraer el turismo extranjero a la zona. La historia detrás de la isla es completamente real. Don Julián Santana, el ermitaño que habitaba el lugar, comenzó a colgar muñecas desechadas en los árboles de su propiedad para apaciguar el espíritu atormentado de una joven que se había ahogado misteriosamente cerca de su orilla décadas atrás. Santana vivió obsesionado con esta creencia hasta que murió en el año 2001, ahogado exactamente en el mismo punto, donde supuestamente había encontrado el cuerpo sin vida de la joven. Las muñecas siguen colgadas allí, creando una atmósfera de pesadilla real que supera a cualquier película de terror. Número 30. La espada mágica clavada en la roca de San Galgano, la leyenda artúrica de la espada mágica de Excalibur, incrustada en una piedra de la que solo el verdadero rey legítimo de Inglaterra podía extraerla mediante su fuerza interior. Ha sido considerada un invento literario de los poetas franceses de la Edad Media para simbolizar el derecho divino de la monarquía caballeresca. Sin embargo, en la abadía italiana de San Galgano en la Toscana, existe una espada de hierro medieval incrustada profundamente en una roca de granito macizo desde el año de 1180. La leyenda cuenta que el caballero Galgano Guidotti clavó su espada en la piedra como un acto de renuncia a su vida violenta de guerrero para convertirse en un ermitaño de paz. Los análisis metalúrgicos y de espectrometría profunda realizados en el año 2001 confirmaron que la espada data del siglo XII y que está incrustada de manera genuina en el interior de la roca volcánica, mediante una técnica de fundición que los científicos de la época dominaban a la perfección. La espada en la piedra es real, pero no estaba en Inglaterra, sino en el corazón de Italia. Número 31. El fuego griego, el arma de destrucción masiva medieval. Los textos bizantinos hablaban con orgullo de un arma secreta conocida como el fuego griego, un compuesto químico líquido que era arrojado mediante tubos de bronce desde sus barcos de guerra hacia las flotas enemigas. Lo más aterrador de este compuesto era que no podía apagarse con agua. De hecho, el contacto con el agua del mar aceleraba la combustión y la hacía arder de manera más violenta sobre la madera de los barcos enemigos. Durante siglos,
Los historiadores militares modernos consideraron que esto era una exageración propagandística bizantina destinada a asustar a los califatos árabes invasores. Los químicos modernos descubrieron que los ingenieros bizantinos habían desarrollado una mezcla de nafta, cal viva, azufre y resinas de pino, que al entrar en contacto con el agua marina desencadenaba una reacción exotérmica violenta que encendía la mezcla inflamable al instante. El fuego griego fue el predecesor medieval del napalm moderno, y su secreto químico fue guardado con tanto celo que su fórmula exacta se perdió con la caída de Constantinopla. Número 32. La mítica ciudad de El Dorado de barro y plumas. La codicia de los conquistadores españoles los llevó a buscar por toda la geografía de América del Sur una ciudad dorada, pavimentada con lingotes de oro macizo y gobernada por un rey que se cubría la piel diariamente con polvo de oro fino, antes de sumergirse en una laguna sagrada llena de esmeraldas y riquezas inimaginables. El mito de El Dorado provocó la muerte de miles de exploradores y la destrucción de imperios enteros en el continente americano. Las investigaciones antropológicas modernas demostraron que El Dorado no era una ciudad de metal, sino una ceremonia ritual del pueblo muisca en la laguna de Guatavita, Colombia. Los sacerdotes indígenas cubrían de verdad a su nuevo líder con resina vegetal y polvo de oro para que ofreciera sacrificios sagrados de joyas al fondo de la laguna durante la ceremonia de entronización. El Dorado era un hombre dorado de barro sagrado, no una ciudad de riquezas listas para ser robadas por los colonizadores europeos. Número 33. La biblioteca oculta de la cueva de Mogao. Los monjes budistas de la región de Dunhuang, en la actual China, transmitieron durante siglos la historia de una cámara oculta excavada en las profundidades de las cuevas de Mogao, que contenía la sabiduría espiritual completa del mundo antiguo, sellada para protegerla de las invasiones bárbaras del norte que amenazaban con destruir los textos sagrados. Los historiadores occidentales consideraban que estas cuevas eran simples santuarios decorados con pinturas murales hermosas, pero vacías de contenido documental real. En el año de 1900, un sacerdote taoísta llamado Wang Yuanlu descubrió una grieta oculta tras un mural de yeso que conducía a una pequeña cueva sellada herméticamente en el siglo XI. En su interior se descubrieron más de 50.000 manuscritos sagrados, pinturas sobre seda y documentos gubernamentales escritos en múltiples idiomas antiguos que se habían conservado en perfecto estado gracias al aire extremadamente seco del desierto de Gobi. La biblioteca oculta de Mogao demostró que los guardianes del desierto habían protegido con éxito la memoria cultural del mundo antiguo durante más de 1000 años de silencio histórico.